Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar hoy la unidad 4 del Fundamentos de Sistemas Operativos, que toca el tema de lo que son los procesos de seguridad dentro de los sistemas operativos. Vamos a comenzar hablando el día de hoy de lo que son los procesos de autenticación en los sistemas operativos. Vamos a ver cómo es ese proceso asociado a lo que tiene que ver con los usuarios y grupos de un sistema operativo como tal. Entonces, en este caso, pues los sistemas operativos te dan la posibilidad, ya que actualmente son sistemas operativos multiusuario, de que tú tengas múltiples usuarios que se puedan conectar a la máquina, ya sea de manera local o de manera remota. Manera local, cuando estamos sentados físicamente frente a la computadora y accedemos a ella localmente, ¿sí? Directamente desde los propios recursos de hardware de la propia máquina, o remoto cuando nos conectamos desde otra computadora y accedemos a ese sistema operativo instalado a través de la red de computadoras de la empresa. Entonces, para hablar de los temas de autenticación, tenemos que hablar de lo que son los usuarios en el sistema operativo. Entonces, comencemos por esa parte. Entonces, el concepto de usuario, señores, según la Real Academia Española, ¿sí? El diccionario de la RAE, el usuario es aquel que usa algo. ¿Sí? Valga la redundancia en la definición. Usuario, el que usa algo. Ahora, en informática, este concepto se mantiene, obviamente. Un usuario es un conjunto de permisos y de recursos a los cuales se tiene acceso a través de un identificador único en el sistema. O sea que básicamente un usuario es alguien que usa una computadora. ¿Listo? Y que tiene una forma de identificarse en esa computadora. Y miren lo que dice debajo. Puede ser tanto una persona como una máquina, un programa, etc. O sea que quítense de la cabeza el concepto de usuario como la persona que se sienta a manejar un computador. Sí, ese es un usuario, pero hay más tipos de usuarios adicionales. Es más, en los sistemas operativos hay usuarios que no se asocian a personas, sino que se asocian a computadoras o que se asocian a ciertos programas específicos que requieren de un usuario para poder funcionar. Dado el caso, por ejemplo, servicios como los que utilizamos normalmente, el servicio web, por ejemplo, si nosotros nos conectamos desde un navegador web hacia un servidor web, el acceso que nosotros logramos hacia esa computadora remota, hacia ese servidor web de Google, a ese servidor web de la Corporación Universitaria Americana, por ejemplo, tiene un usuario que está local allá en la computadora y que permite conexiones remotas a través del servicio web. Y es el que se registra como aquel que está haciendo uso de ese servicio, de ese programa en particular, de esos archivos del sitio web. ¿Ya ven? ¿Con qué permisos? Con los que se tengan en el servidor, no acá en el cliente. ¿Con qué dirección IP de conexión? Pues con la dirección IP tuya, la de tu máquina. ¿Ya? Pero te estás autenticando de manera, digamos que transparente para ti, con un usuario que ellos tienen registrado para eso. Es que es el que soporta todas estas conexiones. Entonces, si se dan cuenta, ese usuario no está asociado a una persona, sino a un programa, que en este caso pues es el servidor o el servicio web que tiene la computadora. Los usuarios se gestionan en los sistemas operativos a través de cuentas, ¿sí? Una cuenta, ¿qué es? Una cuenta es un conjunto de información, digamos que los datos específicos del usuario, con sus respectivas características dentro del sistema con respecto a permisos, a qué puede y qué no puede hacer dentro del sistema. Estas cuentas de usuario tendrán un identificador único que, obviamente, como su nombre lo indica, pues no podrá repetirse. Ese identificador único normalmente es un código numérico por lo general que nos permitirá como valga la redundancia, pues identificar de manera única a ese usuario. Normalmente ese identificador se conoce como el UID o el User Identifier, el User ID, User ID. Entonces,
ese código es único y adicional a eso, pues el nombre que tenga el usuario, el nombre que se le haya asignado como nombre de usuario particular, que ya es un conjunto de letras y números específicamente hablando, pues tampoco se puede repetir dentro del sistema. Obviamente estamos hablando del sistema de usuario, ¿verdad? Y se recomienda, si los usuarios son usuarios que se van a autenticar contra el sistema para poder acceder a él, por seguridad se recomienda que exista una autenticación o una asignación de contraseña o password en inglés para poder validar que ese usuario sí es quien dice ser. ¿Por qué? Porque legalmente él es el único que debería tener esa contraseña. Esa contraseña no se la debería tener que entregar a más nadie en el sistema. Por lo menos esa es la regla de seguridad que se debería tener en cuenta. Que normalmente en las empresas se dice eso, se especifica que las contraseñas son de uso personal. Debe haber bueno, si la empresa está organizada, debe haber un documento que así lo indique y el usuario debe saber, debe tener conocimiento de esa política específica de seguridad. Hay una frase que teníamos allá en la universidad, que había un afichito que nosotros digamos que nos dieron en un evento al que asistimos. Me refiero a la Universidad Simón Bolívar cuando yo trabajaba allá en la parte de seguridad, que decía, las contraseñas son como los cepillos de dientes, no se prestan. ¿Sí? O sea que una política o una muy buena política asociada a la seguridad dentro de la organización es que las contraseñas son de tipo personal y tú no tienes por qué dársela a más nadie. Es más, normalmente existe una regla, una política que indica que tú eres el responsable de tu contraseña. Que si tú le das tu contraseña y tu usuario a alguien más, es bajo tu propia responsabilidad. Si ese alguien hace algo indebido con ese usuario y esa contraseña tuyos, pues tú tienes que responder por eso porque tú tuviste que haberle asignado la cuenta. Ahora, si te la robaron o algo así, bueno, listo, tienes ahí tu defensa, pero normalmente se informa que no se deben prestar las contraseñas. ¿Ya? Si tú la llegas a prestar, pues tienes el problema que vas a arriesgarte a que alguien haga algo indebido con tu usuario. ¿Listo? Por ejemplo, una vez en la universidad nos llamaron una profesora de enfermería porque al parecer como todos compartían las claves de su aula virtual allá, los compañeros habían tomado el usuario de una compañera y habían hecho un examen un examen parcial, quiz, no recuerdo, y habían visto, terminado el examen y habían visto las respuestas del examen. Y luego todos los demás habían hecho el examen y lo habían pasado. Obviamente esta compañera no sabía nada y cuando va a entrar a hacer el examen, todos habían hecho, ya ella le había salido que ya había hecho el examen y lo había perdido. ¿Eh? Obviamente, pues, qué amigos los que tiene esa muchacha, no podemos meter la mano en el fuego por nadie. Y obviamente, pues la profesora nos preguntó qué podíamos hacer. Ahí se verificó, se buscó la dirección IP, era desde adentro de la universidad, no una sala donde no había cámaras, así que digamos que no había forma de saber quién fue el que hizo. La decisión que tomó la profesora fue anular el examen. Ya. Y obviamente, pues, ya no sé si lo iba a manejar presencial o qué, pero el problema que se presentó porque todos se prestaban las claves todos con todos. ¿Ya? Entonces, digamos que esa no es una política de seguridad válida para una organización. Por muy tonto que pensemos que sea nuestro proceso, pues nuestras credenciales son de nosotros y no deberíamos entregárselas a más nadie. No, pero es que el del sistema se las sabe, ¿no? El del sistema no tiene por qué sabérselas. El del sistema tiene que tener la posibilidad de poder modificar esa contraseña si se llega a necesitar. Sí, claro que sí. Pero la contraseña debería ser tuya. Él debería darte una contraseña inicial para que tú te logues por primera vez en el sistema y luego de que te logues por primera vez, pues cambies o modifiques tu contraseña. Esa es la forma correcta de trabajar. ¿Ya? O no, lo que pasa es que aquí la política es que las contraseñas se comparten. Ah, bueno, listo. Ya si ya tienen una política particular o específica de que las contraseñas son las mismas y que no se pueden cambiar y que tienen que ser las que se saben las personas de TI, pero tiene que haber ya esa política y eso tiene que ser conocido. ¿Oyeron? Ya para cuestiones legales. Porque tú tienes que saber que eso se maneja de esa forma.
para que de esa manera tú sepas que no puedes guardar cosas personales ahí y que si lo haces es bajo tu propia responsabilidad. ¿Ya? Porque obviamente pues hay ciertos derechos que tenemos como ciudadanos que somos de tener nuestra propia privacidad. Pero si se especifica exclusivamente que esos computadores no se pueden utilizar para nada personal, bueno, listo, ya. Entonces ya digamos que la empresa tiene algo con que curarse en salud con respecto a ese tema. ¿Vieron? Por ejemplo, en una empresa una vez a una empleada la sacaron de una empresa porque encontraron en su carpeta, en una carpeta personal que ella tenía en el computador, algo como que indebido, una foto, no sé, no recuerdo qué era lo que encontraron, eso nos lo contó una abogada. Y la muchacha demandó y obviamente ganó la demanda, porque en la carpeta decía personal, ¿sí? O sea que era información personal de ella. Para poder haber leído esa carpeta, ellos tenían que haberle pedido un permiso a ella, a pesar de que estaban en el computador de la empresa. ¿Sí? Porque eso hace parte de su vida privada. Lo tenía en el computador de la empresa, no había una política que dijera que eso no se podía. Y adicional a eso, si lo hubieran, tenían que hacerlo frente a ella y con el permiso de ella. Cosas y detallitos así se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer estas actividades, porque nosotros no somos, como a veces pensamos, los amos y señores del sistema. Nosotros somos los que le damos soporte, pero no somos los dueños del sistema. ¿Oyeron? Y podemos meternos en un lío por violar la ley 1581 de protección de datos personales, por ejemplo. Cosas que la gente debe tener muy en cuenta y que si vieran la cantidad de multas que pone la superintendencia por incumplimiento de esa ley. Entonces, debemos validar la autenticidad del usuario a través de un identificador de algún tipo, ya sea una contraseña, ¿ya? Aunque puede haber varios mecanismos, no solamente una contraseña, no solamente un password. Es más, en la actualidad no se recomienda tener solamente una contraseña, sino que se debe tener a lo que se conoce como un segundo factor de autenticación. ¿Cómo así? Un elemento adicional, aparte del usuario y contraseña o de algún otro elemento que te permita asegurar un poco mejor tu comunicación. Por ejemplo, si te vas a loguear en una página de un banco, colocas tu usuario, tu contraseña y luego te pide un token, si eres una empresa, por ejemplo. O si tienes un segundo factor habilitado. ¿Ese token qué es? Es un aparatico que te dan en el banco, que tú hundes un botoncito y te sale un código numérico único e irrepetible. Tú lo colocas en el usuario, en el login, en el acceso al sistema y obviamente el sistema valida contra el código generado. Si es el correcto, te deja entrar. Si no, no te deja entrar. ¿Okay? Y no es que el computador se vaya, mande una señal hasta el banco para mandar el código que generó, no. El algoritmo ya está diseñado para que lo que se genera aquí en tu token sea lo mismo que se genera allá en el banco. Entonces, digamos que con eso pueden ustedes garantizar tener un segundo elemento adicional de seguridad. Si alguien les roba la contraseña, no puede hacer nada porque le falta el token. También tiene que robarse el token. Entonces ya le queda un poco más difícil. Eso es un segundo factor de autenticación. Algunos sistemas pues tienen tokens para celulares que podemos llegar a utilizar también si queremos. Entonces esas credenciales, se le llama así a estos elementos que se utilizan para identificarse, a estas credenciales de usuario, se les maneja a través del proceso de login. Esa palabra login hace referencia al acceso al sistema o al intento de acceso al sistema. Esos logins o esas credenciales se pueden basar en varios factores, digámoslo así. Algo que se sabe, algo que se tiene o algo que se es. Algo que se sabe es algo que tú conoces, que tú tienes grabado en tu cerebro, ¿ya? Porque te lo aprendiste. Tú te aprendes tu usuario y tu contraseña. Te aprendes el número del PIN para identificarte en un sistema. Te dice, no, este es el PIN que vas a utilizar.
Listo, te lo aprendes. Y ya cada vez que te vayas a conectar, escribes el PIN. ¿Ya? Entonces, es algo que tú te sabes, es algo que tú te aprendiste. Que tú lo escogiste la primera vez, bueno, listo, tú lo pudiste haber escogido, pero te tocó aprendértelo. ¿Ya? Entonces, por eso se llama algo que se sabe. Algo que se tiene ya es algo que tú tienes físicamente en tu sistema, en tus manos. ¿Sí? Un token, un carnet de identificación, ¿sí? Con un sensor, si es caso, para un lector de huella perdón, un lector de carnet en un control de acceso. Un Centinela, por ejemplo, un Sentinel, eso es un tipo de memoria USB que tú tienes que colocar en una computadora para algunos programas. Si el Centinela no está puesto, el programa no corre. ¿Okay? Entonces, con eso te autentica el sistema para decir, este computador sí tiene permiso de ejecutar el programa. ¿Okay? No es solamente que haya escrito usuario y contraseña, sino que el Centinela esté puesto. ¿Sí? Que la memoria USB esté puesta en el equipo. El equipo busca, si el equipo no ve el Centinela conectado, no ve los archivos que él tiene que utilizar para autenticarse, no los ve ahí, pues él dice, no, lo siento, pero no puedo correr el software. ¿Okay? Algo que es algo que ya hace parte de ti. ¿Sí? En este caso estamos hablando por lo general de biometría. Biometría es utilizar las partes de tu cuerpo para identificarte. ¿Sí? La huella digital, el iris del ojo, la voz, ¿sí? Entonces, son diferentes elementos que se pueden utilizar para que te puedas identificar. En este caso, pues hay muchos elementos biométricos que se pueden utilizar. La biometría es una forma de garantizar que sí eres tú, porque es muy difícil de suplantar. No, pues, no es que no se pueda, pero sí es un poco complicado suplantar un poco una huella digital. ¿Oyeron? El problema es que hay personas que tienen dificultades para que se les lea la huella y en ese caso pues tienen ese inconveniente. Pero muchos bancos, muchas organizaciones utilizan la huella digital como un elemento de autenticación para que tú rápidamente te puedas autenticar contra su sistema. Tú llegas al banco, ¿no? Ponga su huella aquí, la colocas tú y automáticamente sale registrado quién eres tú, cuál es tu cédula, todos tus datos específicos. Dígame. Se oye muy mal. ¿Quién está hablando? ¿Qué pregunta tienes? ¿Tienes alguna pregunta, Vidal? Escríbela por el chat. Bueno, ¿vas a preguntar? Bueno, apórtalo por el chat, pues. Y yo lo leo aquí. Otro día, ¿no? El otro día se te olvida, mijo. Bueno, entonces esta biometría es una forma de autenticarte. Y hay un detalle en Colombia. La biometría o los datos biométricos son datos identificados como datos sensibles. ¿Oyeron? Entonces, el usuario no está obligado a dar los datos sensibles si no lo desea, pero a salvo que la empresa o la organización que esté solicitando el dato justifique el por qué lo necesita, ¿verdad? Que es lo que hacen los bancos. Los bancos, obviamente, la justificación más clara es, lo que pasa es que esa es la forma más rápida de identificar a la persona y de atenderlo lo más rápido posible. Ah, listo, perfecto. Entonces se justifica.
pero tienes que asegurarte de proteger muy bien esa huella, de que si te la roban, sea porque ya se saltaron una cantidad de controles de seguridad necesarios para poder llegar hasta allá. ¿Saben? Que se demuestre que tú tuviste todo o implementaste uno de los controles necesarios para proteger esa información. Porque si no, si se llegan a robar esa información y tú no tienes las evidencias de todos los tratamientos que tú le haces y toda la protección que tú le metes a ese sistema, pues te puedes ganar una multa, una multa bastante grande en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, actualmente se recomienda que se utilicen 2 factores de autenticación, señores. Estos 2 factores de autenticación te permitirán mejorar la seguridad de tu acceso, de tu usuario en el sistema. Porque tiene que tener algo que se sabe contra algo que se tiene, por ejemplo. Cuando te vas a loguear en el banco, tú tienes tu clave de acceso al banco y adicional a eso tienes una tarjeta o un token que te dieron, ¿sí? O un software en el celular para garantizar y autenticarte contra tu sistema. Entonces, digamos que tienes que tener por lo menos esos 2 factores. Ahora, estos no son las únicas formas de autenticación que hay. Hay sistemas que se basan en dónde estás, por ejemplo. ¿Cómo así? Sistemas en donde para que tú te puedas autenticar tienes que estar ubicado en un lugar específico, ya que por GPS te geolocalizan. Si estás geográficamente ubicado en el lugar correcto, por ejemplo, con una tablet, el sistema te deja autenticarte contra la tablet. Si se llega en la tablet a otro lado, pues el sistema no lo deja autenticarse. Entonces ya son otros factores adicionales. Normalmente estos son los 3 más comunes, ¿vieron? A la hora de identificarlos. Y obviamente si vamos a utilizar una contraseña, debemos asegurarnos de que la contraseña sea lo más segura posible. Entonces, recomendaciones para una muy buena contraseña en este caso. Usar letras mayúsculas y minúsculas. Usar números. Usar caracteres especiales. O sea, no es uno de ellos, incluirlos todos. O sea, que haya letras mayúsculas y minúsculas, que haya números, que haya caracteres especiales. Usar más de 8 caracteres hacia arriba. No usar palabras comunes ni relacionadas a su vida. Nada de fechas de nacimiento, nada de nombres de familiares, nada de direcciones, ¿sí? Nada de datos que pueden averiguarse fácilmente. Nombres de mascotas, no, traten de no usar eso. ¿Listo? Y si los van a utilizar, pues jueguen con los caracteres. Mezclenlos, córranlos de un lado para otro, metan números en la mitad. ¿Sí? Reemplacen las vocales por números, por ejemplo. Y algunas letras por caracteres especiales. Por ejemplo, la letra S la pueden reemplazar por el signo pesos. ¿Sí? La letra I por el número 1. La O por un 0. La T la pueden reemplazar por un signo más. ¿Sí? Entonces ya ahí comienzan a complicar un poco la cosa. La idea es generar una contraseña que pueda ser fácil de recordar para ti y difícil de adivinar para otra persona. ¿Ya? Y lo más importante, cambiarlas periódicamente. Cada 3 o de 3 a 6 meses, de cada 3 a 6 meses se recomienda cambiar una contraseña. ¿Sí? En el caso de los sistemas empresariales, pues te toca obligar a los usuarios. Si hay una política clara, política bien definida sobre la gestión de las contraseñas y tiene como parte de la política que cada 6 meses se tiene que cambiar la contraseña, pues tienes que hacer que el sistema obligue a los usuarios a cambiar las contraseñas y a que no las repitan. ¿Vieron? Que no repitan las contraseñas porque obviamente, señores, si tú le das al usuario la posibilidad de que pueda repetir las contraseñas, él seguramente cuando le pidas el cambio va a poner la misma que tenía antes. Ahora, lo que tú sí le puedes hacer es tener un histórico, guardarle un histórico y decirle, bueno, no puedes repetir esta contraseña hasta por lo menos 5 veces más, 5 veces que hayas cambiado la clave. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahí ya puedes volver a repetir la clave, pues después, pero después de haberla cambiado 5 veces, si quieres, ¿ya? Y con estas características particulares. Hay muchos mecanismos que se pueden utilizar para recordar una contraseña o para
ocultar incluso una contraseña a simple vista. Una posible técnica es, por ejemplo, tomar una canción que te guste y escribirla en la libreta. Y como parte de la contraseña, escoges 3 palabras de esa canción. ¿Sí? Las puedes cruzar mayúsculas con minúsculas, le cruzas los números con letra, como quieras hacerlo, ¿verdad? Las separas por espacio, incluso el espacio es un carácter válido para una contraseña en muchos casos, y es un carácter especial, el espacio es un carácter especial. Si no te acuerdas bien de la contraseña, tú abres la libreta, ves la canción y ten por seguro que te vas a acordar. ¿Ya? Porque eso te va a servir de recorderis. Las personas que vean la libreta van a ver una canción que te gusta, y cuando te vean abriéndola, van a pensar pues, que estás leyendo la canción. Entonces, esto es una de las diferentes técnicas que existen para ocultar contraseñas a simple vista. Coger un papelito y ponerlo debajo del teclado no es una forma de ocultar una contraseña. Mucha gente sabe que así es como la guarda. O ponerla en la pantalla de la del computador. Por eso a veces ponen espejitos en los monitores. Esos espejitos en los monitores están para que tú te percates que hay alguien detrás tuyo. Que no te esté haciendo shoulder surfing, por ejemplo, que se llama esa técnica. Que es estar detrás tuyo para ver qué contraseña escribes. Entonces, son técnicas ya de protección que se pueden implementar. Muy bien. Para Windows, pues el login es normal de esta manera. Tenemos un usuario que puede ser un usuario local o puede ser un usuario a través de la red, donde tú tienes obviamente que colocar el nombre de usuario y la contraseña. El problema es que no pongas contraseña. ¿Ya? Ahí sí, digamos que tienes un problema de seguridad porque el acceso sería sin clave. Y eso es lo primero que uno prueba. No poner nada y darle enter para ver si le ingresa sin ningún problema. El login en los sistemas Linux, diferentes tipos de acceso basados en Gnome, basados en Unify, que es el de Ubuntu, y el login normal de la consola, que es este que está aquí. El login de la consola tiene algo muy particular. La contraseña no genera eco en la pantalla. ¿Qué quiere decir esa expresión de que no genera eco en la pantalla? Sencillo, no se ve la contraseña. Cuando tú vas a acceder al sistema, tú no ves la clave. Un mecanismo necesario de protección para el acceso a estos recursos es que una vez te hayas logueado, el sistema cierre la sesión por inactividad. ¿Listo? O tú automáticamente te vas a levantar de tu puesto de trabajo, coges, bloqueas tu equipo. ¿Listo? Antes de que te levantes. En algunas empresas que son muy importantes, digamos, algunas organizaciones del Estado, esto nos lo comentó un doctor en ciberseguridad de Estados Unidos que editó una charla aquí una vez hace como en el 2018. Él trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Él decía que allá levantarte de tu puesto de trabajo sin bloquear la pantalla era causal de despido. Porque obviamente pues si te levantabas y dejabas tu computadora así libre para que la usara cualquiera, pues cualquiera podría llegar y sentarse y comenzar a acceder a tus recursos o a tu usuario y hacer uso de tu máquina sin tu consentimiento. Entonces tenías que bloquear la pantalla. Y por eso es que los protectores de pantalla ahora mismo tienen esa opción para bloquear el acceso y pedir contraseña para desbloquear el sistema. ¿Vieron? Es así como lo tenemos que hacer. Y si nos levantamos de nuestro puesto de trabajo, a bloquear el equipo. El login en los Macs, ya así, el mismo proceso. Escoges el usuario, le pones la contraseña. Los grupos de usuarios, en este caso. Un grupo, obviamente su nombre lo indica, es una agrupación, en este caso de usuarios. ¿Con qué finalidad? Sencillo, porque es que esos usuarios tienen características en común.
Entonces, los que tengan características en común o permisos específicos en común para ciertas funcionalidades dentro del sistema, tú los agrupas. ¿Listo? Y les colocas un identificador, o sea, les pones un nombre de grupo. Y se le asigna automáticamente un GID o un Group Identifier o un identificador de grupo. ¿Okay? Obviamente, ese identificador de grupo se asocia a unos UIDs o unos identificadores de usuario. ¿Okay? Entonces, ¿de qué me sirve a mí organizarlos en grupo? Sencillo. Una opción puede ser para organizar mejor los privilegios o los permisos de acceso sobre el sistema. Tienes el grupo de estudiantes, por ejemplo, de la americana, y tú colocas a todos los estudiantes de la universidad en un grupo llamado estudiantes. Y resulta que para darle los permisos particulares de qué puede hacer cada estudiante dentro de las computadoras de la universidad, tú le defines los permisos al grupo estudiantes. Y ya con eso, todos los estudiantes que pertenezcan a ese grupo tendrán esos permisos y esos bloqueos también específicamente hablando. Entonces, sale mucho más práctico manejarlo de esta manera que asignar un permiso individual a cada usuario. Porque imagínense, ustedes son más de 5.000 estudiantes. Entonces, serían 5.000 permisos que toca dar. Entonces, no, señor, creamos un grupo de estudiantes, los metemos a todos ahí y le damos permiso al grupo de estudiantes. Los permisos que tenga el grupo de estudiantes son los permisos que tiene el usuario. ¿Okay? Esa es la finalidad de por qué agrupamos en los usuarios de los sistemas. ¿Ya? Entonces, hay grupos que ya están predefinidos y que ya tienen unos permisos asociados. Entonces, normalmente yo no tengo por qué reinventar la rueda. Si ya tengo el permiso, perdón, si ya tengo un grupo que tiene unos permisos específicos y necesito asignárselos al usuario, bueno, listo, lo incluyo en ese grupo. Por ejemplo, si queremos que nuestros usuarios sean administradores, o sea, tengan permiso de administrar el sistema, en Windows tengo que hacerlo parte del grupo administradores. ¿Okay? Ahora, hay diferentes tipos de administradores, como vamos a ver ahorita, que determinan, pues, hasta dónde llega tu permiso como administrador en el sistema. Porque tú haces parte del grupo de cuentas de usuario, por ejemplo. Entonces tú puedes crear usuarios, pero no puedes instalar programas. Ahora, si haces parte del grupo de administradores, que es el global, pues tienes todos los permisos. Ahí sí, porque digamos que el grupo de administradores es el grupo más privilegiado que hay en el sistema. Entonces ya tú defines, basado en los grupos locales que existen, qué permiso le voy a dar a ese grupo para que todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo adquieran ese permiso. Ahora, y si lo que yo voy a crear es un grupo nuevo, ¿cómo le asigno los permisos sobre el sistema? Pues normalmente lo puedes amarrar o asociar a un grupo que ya tenga esos permisos. ¿Sí? O a través del editor de políticas de grupo en Windows, por ejemplo, le defines lo que va a hacer. O a través de los permisos en el sistema operativo, ¿sí? El manejo de los permisos, ya sea en Linux o en Windows, le defines qué puede hacer con los archivos de la computadora. Entonces, existen tipos de grupos o tipos de usuarios específicamente según el grupo al que pertenecen. La clasificación más común de estos grupos de trabajo es el grupo de administradores, que son los usuarios que tienen los privilegios completos sobre el sistema. En el caso de Windows, el grupo, bueno, el usuario por lo general se puede llamar administrador, pero eso es lo de menos. Pero el grupo se llama administradores o administrators, si estamos en inglés, ¿sí? Si el sistema operativo es en inglés. En el caso de los Unix, ya sabemos que es el root, ¿sí? El usuario es root e incluso el grupo también se llama root. ¿Vieron? En Windows, los usuarios de este tipo pertenecen al grupo administradores, ¿sí? Los que sean usuarios de tipo administrador. No importa cómo se llama el usuario, tú le asignas al grupo administradores y listo. Ya con eso él podrá realizar todas las operaciones sobre la computadora. Ahora, como les digo, hay diferentes tipos de administradores, entonces ya tú puedes escoger qué tipo de permiso de administrador le vas a dar. ¿Ya?
El usuario limitado o el usuario normal. Este usuario es muy básico. ¿Sabe? Tiene permisos sobre el sistema, obviamente, claro que sí, pero normalmente sobre su propia carpeta. O sea, sobre la carpeta que le pertenece a él como usuario. En las demás carpetas no podrá hacer mucho trabajo, digámoslo así. En los sistemas Unix, por ejemplo, tú no puedes crear carpetas fuera de tu carpeta personal, como un usuario normal. ¿Sí? Si eres el root, obviamente eres el administrador, puedes hacer lo que quieras. Pero como un usuario limitado o un usuario normal, si te vas afuera, y eso lo vimos nosotros, tratamos de crear carpetas fuera de esa carpeta personal y nos salían errores de permiso. ¿Ven? Teníamos que convertirnos en administradores para poder hacer esas operaciones. Ahora, en Unix, ese usuario normal se identifica por el signo de pesos. Este usuario no puede instalar programas. Este usuario, como les digo, no puede crear carpetas o copiar archivos fuera de su carpeta personal, porque obviamente pues él no necesita esos permisos. ¿Sí? Se recomienda que ese usuario se utilice en todas las computadoras. No importa si tú eres el administrador de TI de la empresa. No deberías usar el usuario administrador para tareas operativas comunes. Solo debes usar el usuario administrador cuando se necesite. ¿Oyeron? Entonces, en los Windows anteriores en el núcleo 9X, así, por ejemplo, hablando de Windows XP, el antiguo Windows XP, tú tenías un usuario limitado, pero digamos que lo podías unir al grupo de administradores y ya quedabas como administrador. Y toda su ejecución siempre se daba como administrador. A partir del Windows Vista en adelante, no importa, y bueno, y me imagino que esto lo sacó de Unix porque Unix ya lo tenía implementado hace rato. No importa si tu usuario tiene permisos de administrador, si tu usuario pertenece al grupo de administradores. Igual él funciona como un usuario limitado y normal. Y por eso es que cuando vas a ejecutar una tarea administrativa, él te pregunta, te sale un cuadro de diálogo que te dice, ¿necesitas permiso de administrador? Si tu usuario ya es administrador, solamente te aparece aceptar y cancelar. Le das a aceptar y listo, se ejecuta como administrador. Para eso el programa tiene que tener la opción de correr solo como administrador. O si no, tú le das clic derecho, ejecutar como, por ejemplo, y ahí escoges administrador. O escoges el usuario, perdón, y automáticamente corre como administrador. Si le dices ejecutar como administrador. Pero sí, hay un detallito ahí. Que si ya tú eres un usuario administrador, digámoslo así, tienes permiso de ejecutar los comandos de administración, pues si te llegas a levantar del puesto o alguien llega a acceder a ese recurso, ya está bien porque está abierto, comienza a instalar programas y le sale la ventanita y solamente le da aceptar y ya. En los sistemas Unix, así tú seas administrador, el sistema te preguntará la clave. De todas formas, te la va a preguntar. Me parece una mejor opción porque así ya te hayas logueado en el sistema como un usuario. Cuando le vayas a ejecutar tareas administrativas, seas o no seas el de usuario administrador, te va a pedir la clave. ¿Ah? Así ya estés logueado en el sistema. Te toca volverte a loguear. Entonces, si no has obtenido la clave, entonces de todas formas no importa. No vas a poder ejecutar la tarea si no escribes la contraseña. Entonces, ese es un mecanismo de protección que se implementó en Windows porque la gente usaba el usuario administrador sin ningún inconveniente. Y, señores, si ustedes están navegando en Internet y están usando un usuario administrador y abrieron el navegador como administrador y entran a una página con software malicioso, ese software malicioso adquiere los privilegios del usuario con el que te estás conectando sobre tu sistema operativo. Entonces, si ya estás logueado, él te inyecta código y podrá ejecutar lo que él quiera con el sistema porque tu usuario es administrador. ¿Sí? Por eso se dice, en Unix existía una regla, una expresión que decía que solo un idiota navega como root en Internet. ¿Sí? Entonces, no, yo soy el administrador, yo tengo mucho cuidado. No, señor, olvídese de ese cuento. Usted tiene que utilizar un usuario limitado también. Y si va a ejecutar una tarea administrativa, listo, se va a ejecutar como administrador y asunto resuelto, porque ya los sistemas lo permiten. ¿Sí?
Pero mientras no vayas a ejecutar tareas administrativas, señores, maneja el usuario de manera limitada. Porque si no, tú te vuelves también un problema de seguridad para la organización. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando se hacen auditorías, cuando hacemos auditorías a sistemas de información, por ejemplo, y vemos que hay que la gente de TI tiene permisos completos sobre el sistema, eso automáticamente va a poner una conformidad. ¿Por qué? Y porque él tiene permiso sobre todo el sistema, si él no es el usuario del sistema. No es que él es ellos son los que lo administran. Un momento. Una cosa es que sean los que lo administren, pero que tengan todos los permisos sobre todo el sistema completo, sobre la base de datos, por ejemplo, no tiene sentido. Una cosa es que tengan los permisos sobre el administrador de base de datos y que de ahí puedan saltar a acceder a los permisos específicos y modificarlos. Claro que sí, eso, porque obviamente ellos son los administradores de ese sistema. Pero ellos no deben manejarlo, digamos que tan arbitrariamente en ese caso. ¿Sí? Porque recuerden, nosotros no somos los dueños del sistema, nosotros somos los custodios, incluso somos los custodios de la información, no los dueños de la información. ¿Sí? Los dueños ya son los de cada proceso. A veces la gente de TI nos crecemos un poco y creemos que estamos por encima del bien y del mal. Pero cuando viene la auditoría, enseguida comienzan las no conformidades por ese pensamiento que tenemos a veces que incluso es hasta un cuchillo para nuestra propia garganta. Porque ¿quién más tiene permiso de hacer eso? La gente de sistemas, ellos también pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Ya ven? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Los usuarios invitados, los guests, que se les dice en inglés. ¿Ven? En este caso, estos son los usuarios con el menor nivel de privilegios en el sistema. Por lo general no pueden estar guardando nada, solamente están ahí para usar el sistema de alguna manera. ¿Ya? Y si acceden a carpetas, son a carpetas públicas, donde todos tienen permiso. ¿Ya? A veces esto incluye contraseñas porque el usuario es muy básico y no necesita, digamos que no vas a estar creando una clave cada vez que se conecte a alguien. Como su nombre lo indica, es el usuario o el grupo, el tipo de grupo que le vas a asignar a la gente que no pertenece a la empresa y que viene de visita por alguna razón. ¿Verdad? Entonces lo activas con permisos de invitado, si le vas a dar una computadora. Entonces, por lo general, no tiene muchos privilegios, no pueden ingresar a ninguna carpeta asignada a otro usuario, ¿sí? A menos que se le asigne el permiso, pero por lo general la gente no debería hacer eso. No pueden realizar ningún cambio de configuración en el sistema por muy simple que sea. Es que ni cambiar la pantalla lo pueden hacer. Y por lo general no incluye contraseña. Por lo general, aunque se puede colocar. ¿Sí? En Windows se le llama invitado o guest en los Windows en inglés. En los Linux o los Unix se le dice nobody. ¿Sí? Como sin cuerpo, algo así. O nobody como no es mi amigo, por ejemplo, algo así. Usuarios asignados a procesos. En este caso, señores, estamos hablando de usuarios que le pertenecen a ciertos procesos en el sistema o a ciertos servicios. Como ya les dije anteriormente, cuando tú te conectas a un servicio web, tú estás haciendo un uso de un usuario que se asocia a ese servicio web. En el caso de los sistemas Linux o Unix, normalmente se llama www o Apache al usuario. ¿Ya? Ese es un usuario con el que no te puedes loguear en el sistema. O sea, no vas a ver nunca, voy a acceder como Apache al computador. Dicen, no, perdón, pero este usuario no se puede loguear. Entonces, ese usuario se asocia a ese servicio. En el servicio web de Microsoft, por ejemplo, el usuario se llama IIS-USR. ¿Por qué? Porque IIS son las siglas de Internet Information Server, que es como se llama el servidor web de Microsoft. Entonces, ahí está ese usuario. ¿Sí? Entonces, ese usuario tiene permiso de ver las páginas web. Debemos tener cuidado si le vamos a dar permiso de escritura, o sea, permiso de modificación sobre las carpetas del servidor web. Porque eso quiere decir que desde Internet se pueden cambiar.
Se puede modificar, se pueden cambiar las carpetas como tal. Entonces, estos usuarios asignados a procesos se asocian a los servicios que tenga la máquina, en algunos casos, ¿ya? Por lo general no permite ejecutar login, como les dije, sobre el sistema, y no poseen contraseña de acceso porque no tienen acceso como tal al sistema. Es muy limitado lo que pueden hacer. Entonces, ya saben, en estos casos, pues esos usuarios ya vienen con el sistema operativo. Y normalmente, pues yo cuando configuro un servicio le puedo definir qué permisos va a tener ese usuario particularmente hablando. Entonces, pero no se loguean, o sea, no hacen un login. A propósito, el proceso de salirse, o sea, el proceso contrario al login es el logout, ¿sí? O logout, salir. Log, L-O-G-O-U-T. In, entrada, out, salida. Ahora, a los usuarios se les deberán asignar permisos sobre el sistema. ¿Basados en qué? Basados en lo que él puede hacer o no puede hacer. Dice aquí, por lo general los permisos se asignan a los grupos y los usuarios respectivos se unen a los grupos. A menos que haya un permiso específico, especial que se quiera asignar y simplemente pues se le asignó solo a ese usuario. Puede darse. Pero por lo general los permisos se gestionan a través de los grupos, ¿ya? Por lo general los permisos, ¿cuáles pueden ser? Permisos de lectura. Cuando hablamos de permisos de lectura es que se puede leer el contenido de un archivo o de un directorio. Si no hay un permiso de lectura, no podrás ver el contenido del archivo, no lo podrás abrir porque te saldrá que no, lo siento, pero el archivo es de eso, no tiene permiso de lectura. Y si es un directorio, pues no podrás ver lo que contiene el directorio. El permiso de escritura es básicamente si puedes modificar el contenido. ¿De qué? El contenido del archivo o el contenido del directorio. Si no tienes permiso de escritura en un directorio, no puedes crear carpetas y no puedes crear archivos dentro de ese directorio, porque no tienes permiso para eso. Solo tienes permiso de lectura, por ejemplo. Ahora, eso sí, el permiso de lectura se amarra al permiso de escritura. Porque si tú asignas el permiso de escritura, automáticamente por defecto se tiene que activar el permiso de lectura. Debería, por lo menos. ¿Por qué? ¿Cómo vas a modificar un archivo si no lo puedes leer? Entonces, tener el permiso de escritura, pero no el de lectura, no tiene sentido. Pero tener el permiso de lectura y no el de escritura, eso sí tiene sentido. Porque puedes leer el contenido, pero no modificarlo. Y los permisos de ejecución para ejecutar las aplicaciones. Obviamente, este no se aplica a todos los archivos, solamente a los archivos que tengan código ejecutable. Entonces, eso es lo que se puede asignar a los permisos de los archivos. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.